Vamos a abrir Apocalipsis, vamos a analizar un poquito más profundamente y vamos a hablar sobre ser vencedor. Sobre las recompensas que hay de los vencedores y qué significa ser vencedor. Porque creo que es un tema relevante, porque muchas veces nosotros creemos que del hecho de ser salvo, del hecho de haber recibido al Señor Jesucristo en algún momento, eso inmediatamente nos hace merecedor de todo lo que Dios nos quiere dar. Y si bien el regalo más grande es la vida eterna, que pasamos de muerte a vida de una condición en la cual no podíamos salir de ninguna circunstancia por nuestros medios, y Dios solo por gracia, ¿cierto?, nos ha sacado de esa condición y nos ha dado vida nueva. Si bien eso es así, y de eso no hay duda, pero hay muchos honores y parte de su gloria que Dios quiere compartir con el creyente, que van más allá de solamente la salvación. Obviamente siguen siendo por gracia. Este es un concepto importante porque cuando uno habla de estas cosas, las personas piensan que uno está hablando una herejía y que prácticamente la gracia de Dios es por obras. Fue a buscarte una polerita para bajar el tiro, hijo. Venga, compadre. ¿Quiero venir, compadre? Ahí viene. Entonces, para poder entender esto, tenemos que nosotros poder, ¿cierto?, hacernos la siguiente pregunta. Algún galardón que Dios me quiera dar, que depende de lo que yo haga o lo que no haga, las decisiones que tome, cómo venzo, ¿cierto? ¿Eso realmente deja de ser gracia si depende de lo que yo haga? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para poder ver si realmente esto es bíblico o no. Entonces, esa es la pregunta que quiero que empecemos a pensar. Si realmente hay muchas cosas, aparte de la salvación, que, por ejemplo, ser digno, ser vencedor, como vamos a ver ahora, ¿cierto? Las coronas que Dios nos quiere dar, ¿cierto?, que dependen de lo que yo haga. Eso hace que deje de ser por gracia. Entonces, para poder responder esta pregunta, tenemos que tener de que todos los galardones, todas las cosas que Dios nos quiera dar, tenemos que ir al principio. Todo concepto, toda cosa que Dios nos quiera dar o que podamos conseguir de parte de Dios, depende de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y depende de el beneplácito de Dios, como dice Pablo en una de sus cartas, de que la salvación es por el beneplácito de Dios. También está escrito que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de esta humanidad, ¿cierto?, ha enviado al Señor Jesucristo para que por él nosotros tengamos vida. Entonces, de ese punto nosotros tenemos que decir de que de ese punto parte la gracia. Pero nosotros muchas veces confundimos de que la gracia es algo que yo no me tengo que esforzar por tener, que es totalmente gratuito. Nosotros tenemos que tener que la gracia es algo que nosotros tenemos al alcance, que no tendríamos por qué tenerlo al alcance, que no merecemos tenerlo, que no está la opción de obtenerlo, sino que por gracia del dueño de todas las cosas, que Dios, nosotros tenemos el alcance de la salvación, que es gratuita. Es por mera gracia en el sentido de que es solamente por fe. Pero nosotros vemos, por ejemplo, un paralelismo, ¿cierto?, que nos habla, por ejemplo, de que Pablo enfatiza de que la salvación es por fe y no por obras, ¿cierto? Porque principalmente le habla a una congregación, ¿cierto?, de que muchas veces hay mezcla de gentiles y de judíos, ¿cierto? Que los gentiles, ellos estaban buscando algo fácil para poder quizás sentirse salvos, ¿cierto? Y también le habla a una congregación de judíos donde les tiene que explicar de que ya es una salvación que no depende de las obras de la ley, sino que ahora es por gracia. Por eso que Pablo muchas veces enfatiza. Pero Santiago nos da un equilibrio entre Pablo, ¿cierto?, y Santiago, que dice de que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando yo soy salvo, necesito responder al llamado que Dios me hace. Y nosotros ya hemos visto esto mucho. Necesito responder con arrepentimiento,
con conversión, con búsqueda de Dios, y esa conjunción del llamado sobrenatural de Dios, la disposición que ya pone el Espíritu Santo en nuestro corazón por gracia, ¿cierto? Y cómo nosotros vamos respondiendo a eso por medio de la obra que el mismo Dios está haciendo en nuestro corazón para darnos conciencia, para poder compungirnos realmente de corazón. Eso provoca el nuevo nacimiento, que es la salvación, o el inicio de nuestro proceso de perfeccionamiento, ¿ya? Entonces, de ahí y de mucho antes, pero de ahí nosotros podríamos decir de que en nuestras vidas nosotros estamos experimentando la gracia, aunque la gracia de Dios parte de mucho antes. Por ejemplo, Jesús dice de que Dios hace nacer el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dice, sed misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso, que hace nacer el sol sobre buenos y malos. Cuando Jesús hace esa referencia, está hablando de los tiempos, la lluvia y todas esas cosas, que también son por gracia. Pablo también dice de que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, ¿cierto? A todos los hombres les da tiempos de lluvia y todas las cosas por las cuales todos sufrimos, aunque el hombre no vea a Dios detrás de eso. Y eso también es gracia. Entonces, entendiendo la gracia, que es algo inmerecido, nosotros tenemos que entender que para nosotros no tomar esta doctrina como una doctrina hereje que va en contra de la salvación, nosotros tenemos que establecer de que la salvación es por gracia, pero el hecho de alcanzar a ser dignos de reinar con Jesucristo y de los galardones que Dios nos quiere dar, de las coronas, ¿cierto?, las recompensas, etcétera, etcétera, no dejan de ser gracia si dependen de lo que yo haga aquí en la tierra. Porque yo puedo cumplir todos los requisitos acá en la tierra, estoy dando algo, ¿cómo se llama?, metafórico, ¿cierto?, algo. Estoy dando un ejemplo de algo que no puede ser, pero si yo pudiera cumplir todos los requisitos para alcanzar las coronas, por ejemplo, las coronas que hablan, ¿cierto?, en las escrituras, los galardones, todos los premios, si Dios no me los quisiera dar, Él no está en la obligación de dar. Porque del hecho de que Dios ponga requisitos para poder dar un galardón, eso es gracia, porque el galardón es inalcanzable. No hay un requisito que el ser humano pueda cumplir y Dios esté en la obligación de dárselo, porque son inalcanzables, son divinos, son recompensas divinas, son de parte de Dios. Entonces, que Dios ponga condiciones para poder alcanzar estos galardones ya es gracia, porque no hay condiciones alcanzables, sino que Dios quiere premiar de sí mismo, como nosotros llevemos nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es gracia, y no deja de ser gracia. Por eso que nosotros tenemos que ver de que la vida del reino es una vida de esfuerzo, por alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar. Y es más, cuando nosotros alcanzamos los requisitos y alcancemos algún premio, algún galardón, no va a ser por nuestras fuerzas humanas, sino va a ser por la ayuda divina que Dios nos da. En las Escrituras dice de que y ser corroborados con potencia del Espíritu Santo en el hombre interior. ¿Qué es lo que nos fortalece para vencer la tentación, para ser fieles, para no claudicar, para incluso cuando caemos, ¿quién es el que nos da conciencia? El Espíritu Santo nos da conciencia de pecado, justicia y juicio y nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ninguna cosa podemos alcanzar sin la ayuda divina, sin lo que hizo Dios. Por lo tanto, cualquier galardón que logremos alcanzar es propiedad de Dios, sigue siendo por gracia. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ver de que el ser vencedores requiere o depende de nuestra forma de vida. Y eso no quiere decir de que deja de ser por gracia. Nosotros tenemos que dejar de confundir de que gracia es algo que no requiere esfuerzo, algo que te lo regalan así, ahí está, listo, no hay que armarlo nada, ahí está, use. Sino que la gracia es un favor inmerecido. Y el favor que Dios nos da es la posibilidad, la dignidad, la honra de que Dios nos quiera premiar por medio de nuestra forma de vivir. ¿Qué es lo que hacemos con la salvación? ¿Qué es lo que hacemos con la unción? Buscamos la unción, buscamos las cosas de Dios, qué es lo que hacemos con su palabra, nos fortalecemos con su palabra, buscamos de su palabra, etcétera, etcétera. Entonces, eso
Es sumamente importante para que nosotros no nos dejemos engañar cuando escuchen alguna otra explicación, algún otro estudio, ¿cierto?, que diga de que nada puede ser por obras. Porque cuando hablamos de ser dignos, cuando hablamos de ser vencedores, cuando hablamos de ser perfectos en nuestra forma de vivir, ya siendo salvos, ¿cierto? Ya siendo salvos, porque eso es por gracia, pero ya siendo salvos, todo eso que Dios nos quiere premiar, las pruebas que nos hace pasar, las cosas que nos exige, ¿cierto? Siguen siendo gracia. Porque nosotros no las podríamos alcanzar si Dios no las quisiera dar. Y eso Jesús lo explica cuando habla de que un padre de familia, ¿cierto?, busca gente para venir a trabajar, ¿cierto?, a su niño. Busca, ¿cierto?, a los, ¿cómo se llama?, de la primera ¿cómo se llama?, hora del día, están todo el día trabajando, va, ¿cierto?, que por otro, ¿cierto?, a otra hora del día, hasta que llega uno que simplemente está trabajando la última hora del día. Y les empezó a dar el pago a los que habían estado una hora primero y les dio el pago un día entero. Entonces los que habían estado todo el día dijeron, nos va a dar más a nosotros, se les dio esto, ¿cierto? Y les dio a todos lo mismo. Entonces los que habían estado todo el día dijeron, Señor, esto es injusto. ¿Cómo los haces a ellos iguales a nosotros que soportamos el calor de todo el día? Y esa es la justicia humana, ¿cierto? Ese es el concepto humano que hay de justicia que nosotros muchas veces lo traemos al, eh, a las cosas de Dios. No, es que aquí, que como a ellos más, pero ¿cuál es la justicia divina? Y ese es el concepto que tenemos que entender para que entendamos qué es la gracia de Dios. Porque nosotros nos olvidamos de que Dios es el Rey, de que todas las cosas que tenemos son por mera gracia y que nada es mérito nuestro. Aunque Dios va a premiar nuestra forma de vivir, nuestras acciones, todo lo demás, pero tampoco es mérito nuestro, porque si Dios no lo quisiera dar, Él no está en la obligación de darlo y no tendría por qué darlo. Nosotros le debemos a Dios devoción. Nosotros debemos a Dios, ¿cierto? Vencer las tentaciones, amarlo sobre todas las cosas. Nosotros estamos en deuda con Dios. Ya del solo hecho de ser creador, y más aún de ser el sustentador de la vida, y más aún de ser nuestro redentor. Nosotros le debemos todas las cosas que podamos hacer y no tendría por qué darnos nada, ningún premio, ningún incentivo, porque nosotros somos los que estamos en deuda. Pero como Dios no lo mira como una deuda, sino como una gracia, aún así, más aún nos quiere premiar. Entonces, aquí vemos un concepto sumamente importante cuando el Señor Jesucristo explica que el jefe dice, oye, yo no te hago agravio. Si yo les quiero pagar a ellos igual que a ti, eso es tema mío. ¿Acaso tú tienes celos de mí porque yo con lo mío puedo hacer lo que quiera? Tú conveniste en estar conmigo aquí por un jornal y ahí está lo que tú quisiste. Pero si yo le quiero dar a este uno, ¿cierto?, o más, eso es cosa mía, porque es mío. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de que todas las cosas son de Dios. Entonces, ese es el concepto de justicia y ese es el concepto de gracia de Dios. De que todo es de Él y Él da a quien como a Él se le plazca. Nosotros no merecemos el galardón. Dios nos quiere dar el galardón. Y eso es sumamente relevante para que no nos llenemos de envidia, ¿cierto? Ni nos frustremos. Entonces, teniendo ese concepto importante, vamos a leer un pasaje que mencionamos ayer en el estudio de Mateo. Mateo 24. Parece que no vamos a poder ser tan profundo este estudio, pero aquí está, Mateo 24, 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y es sumamente importante porque el Señor Jesucristo está hablando de un tiempo de principio de dolores y después habla de las cosas que van a pasar en la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está hablando de cosas que van a pasar por la iglesia y dentro de la iglesia, el amor a Dios, porque ahí está hablando de amor ágape. Dentro de la iglesia se va a enfriar. Y esa palabra maldad significa vivir sin ley. Está hablando de los cristianos, que van a vivir como si no hubiese ley divina sobre ellos. Entonces dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y eso no quiere decir que la salvación es por obras, o que la salvación, o que este versículo está diciendo de que la salvación se puede perder, sino que está hablando de que el proceso culminatorio de la salvación, ¿cierto? De todo lo que Dios nos quiere dar por medio del paquete de salvación, porque nosotros pensamos de que, de que el paquete de salvación es solamente, ya, pasé de muerte a vida, no me voy a ir al infierno, listo, con eso estoy. Ahora, ¿cómo voy a llegar, cierto? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué parte va a tener el reino? No me interesa. Lo que me interesa es que no me voy a ir al lado de fuego, listo. Entonces, creemos de que ese es el paquete de salvación. Y el paquete de salvación es un paquete más completo, que involucra nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento, que involucra la resurrección, que involucra el reino aquí y ahora, ¿cierto? El reino con el Señor Jesucristo después, el reino eternal con el Señor, qué parte vamos a tener con Él en la eternidad. Ese es un paquete entero de salvación que involucra nuestro perfeccionamiento, que involucra lo que Dios tiene en su mente puesto para nosotros poder realizarlo a cabalidad. Ayer estábamos viendo de que Pablo, ¿cierto? Dice, ya he acabado la carrera, o sea, pudo llegar a un momento y, ¿sabes qué? Hice todo lo que Dios quiso que hiciera. No quedó nada pendiente entre Dios y yo. Tengo esa paz en mi corazón de que lo que Dios quiso que hiciera, con mis errores, con mis caídas, todo lo más, pero lo que Dios quiso que hiciera, lo hice. Dejé que Dios obrara en mí y obrara por medio de mí, e hice y respondía todo lo que Dios quiso que hiciera. Eso significa he acabado la carrera. Entonces, nos encontramos aquí que el Señor Jesucristo dice, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Estos son los vencedores, los que perseveran hasta el fin. Y esto tiene que ver con la fidelidad. ¿Cuánta fidelidad yo manifiesto hacia Dios? Les voy a mostrar un pasaje que no en este no. Pero bueno, aquí está. Vamos a ver Romanos 8:37. A ver si puedes leer tu Franco desde el 35. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de que somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El 38 y el 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna de estas, ni ninguna de otras cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Acá hay un tema importante que menciona Pablo que dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Cosas feas, por decirlo así, o cosas malas que él dice, la muerte, lo porvenir, cuchillo, principados, pobreza, escasez, hambre, desnudez, todas esas cosas. Dice, en todas estas cosas nosotros podemos vencer, pero en ningún momento dice de que no vamos a morir, que no vamos a tener escasez, ¿cierto? Sino que dice que en estas cosas, pasando estas cosas, podemos pasar estas cosas siendo vencedores. ¿Ya? Entonces, dice, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos ama. Entonces, nosotros, aquí está hablando de la parte de ser vencedor en el tiempo presente, porque vemos de que lo que vimos ayer, de que hablaba de los vencedores en un tiempo futuro. Jesús aquí también dice, el que perseverará hasta el fin.
¿cierto? Entonces está hablando de un tiempo futuro, pero aquí lo estamos viendo en un tiempo presente. ¿Cómo yo puedo ser vencedor aquí y ahora? Y la base está en el amor de Cristo y en que todas estas situaciones yo me mantenga fiel. Entonces, Pablo nos habla de que hacemos más que vencer, somos más que vencedores, ¿cierto? Entonces, es importante poder tener en cuenta que nuestra carrera con esta vida necesitamos nosotros aprender a vencer. Muchas veces esta doctrina se ha tergiversado y decir de que alguien cuando está pasando por, cuando alguien es pobre, es porque es una persona que está en derrota. Porque si tú eres rico, si tienes dinero, si no te falta nada, etcétera, eso es una señal de que eres vencedor. O si nunca tienes una lucha espiritual, nunca tienes nada, eso es ser vencedor. Y ser vencedor es que justamente Pablo dice aquí, asegurando que él ha pasado estas cosas. Y no está diciendo que por pasar esas cosas es decir que es un vencido, sino que en esas cosas él se mantuvo como un vencedor. Él dice, yo he aprendido y he sido enseñado a contentarme cuando tengo en abundancia y a contentarme cuando no tengo nada. Entonces, esas circunstancias no quieren decir necesariamente nuestra condición espiritual. Obviamente que si estoy en una pobreza por causa de que estoy obrando mal, de que no estoy ordenado en mis finanzas o algún pecado oculto que tengo, ¿cierto? Obviamente de que esa condición va a mostrar una realidad espiritual, pero no necesariamente es así, sino que las circunstancias de la vida, ¿cierto? Yo me tengo que mantener como vencedor. No todos vamos a ser multimillonarios. Y, pucha, genial que mucha gente tenga mucho dinero, ¿cierto? Y que no tenga preocupaciones, que tenga empresas, ¿cierto? Y todo lo demás, genial, bien por ello. Pero no todos vamos a alcanzar a tener eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con lo que tengo soy fiel. Y con lo que no tengo también, justamente. Entonces, porque, miren, hermanos, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos entramos en amargura y envidia, porque vemos de que otros hermanos tienen más dinero, tienen más estabilidad, o que aquí, que allá, o porque yo tuve una, ¿cómo se llama?, una infancia tan pobre, ¿cierto? Que me faltó esto, me faltó todo otro, cuando, ¿cierto?, otras, habían otras personas que sí tenían zapatos, sí tenían ropa, pero yo tenía que usar puras cosas que me quedaba grande, porque era de otra persona que nos regalaba, o usada, nunca fui, por ejemplo, a nunca fui con mi papá a comprarme ropa. Nunca él vino ya, hijo, vamos a ir a comprarte ropa, vea cuál es la que te gusta. Y es más, yo la primera vez que me compré, ¿cómo se llama?, zapatos, cuando ya tenía, se llama mi plata, que había tenido como 18 años, yo no sabía comprar zapatos, porque nunca me había comprado zapatos, nunca había ido con mi padre, ¿cierto? Y que no es algo que yo tengo algo, ¿cierto?, en contra de mi papá por eso, porque sé de que no había cosas, ¿cierto? Eran 8 bocas que alimentar, ¿cierto? Entonces, era complejo y yo empecé a trabajar con mi papá como desde los 11 años. Entonces, no es algo que yo diga, pucha, mi papá nunca lo hizo conmigo, pero yo cuando, ¿cierto? Ahí fui y vi los zapatos que me compré unos zapatos que no eran cómodos, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Me lo compré de 2 tallas, ¿cómo se llama?, más grandes. Entonces, claro, eran lindos, después lo usé, pero después dije, no, qué incómodo, empezaron a doler los pies, etcétera, etcétera. Pero eran mis primeros zapatos, yo estaba feliz y lo usé hasta que los zapatos se rompieron. Entonces, nosotros vemos de que a no todos nos va a tocar vivir la misma realidad y no es que Dios quiera hacer una justicia social, como nosotros vemos muchas veces, ¿cierto? Que porque yo fui pobre, ¿cierto? Tengo que ver que los ricos tengan menos y yo ser multimillonario, ¿cierto? No, sino que dentro de las circunstancias que a mí me tocó vivir, yo puedo ser vencedor, ¿cierto? Y las realidades de la familia son diferentes. Y yo tengo que dejar esa amargura
y ese rencor de por qué que yo quiero alcanzar otras cosas que tienen otros hermanos, que tienen otros acá, etcétera, etcétera. Y yo tengo que empezar no un conformismo, sino una paz interior. Esforzarme por poder tener más claro que si puedo tener otro trabajo mejor, lo tengo. Si puedo hacer algo para tenerlo, lo hago. Pero que haya paz en mi interior. De que la realidad que me tocó vivir, voy a ser fiel. Y a eso se refiere Pablo cuando yo he aprendido o he sido enseñado. Y está hablando de las circunstancias, porque él vio la mano de Dios detrás de todas las circunstancias que le tocó vivir. Entonces, he sido enseñado por Dios, por medio de las circunstancias difíciles que me ha tocado vivir, a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Porque muchas veces tener abundancia también es una prueba. No solamente estar en escasez es una prueba, también tener abundancia es una prueba. A ver cómo yo administro, cómo yo reacciono, qué se empieza a arraigar en mi corazón. Y cuando yo tengo, ¿cómo se llama?, amargura por la pobreza, por la infancia que me tocó vivir, o por las circunstancias que tengo ahora, porque tengo muchos hijos, ¿cierto?, porque no nos alcanza, porque tengo que trabajar tanto, ¿cierto?, y hay gente que trabaja tan poco y gana tanta plata, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo esa amargura y no la resuelvo con Dios, cuando tenga la abundancia, ¿cierto?, mi corazón se va a llenar de cosas que no la agradan y voy a fallar la verdad. Entonces, en todas esas cosas nosotros hacemos más que vencer y podemos vivir como vencedores. Porque nada de esas cosas me separa del amor de Dios. Y eso es lo más relevante. Que yo necesito vencer esas circunstancias de amargura, de escasez, y aprender a contentarme con lo que tengo. Que no quiere decir que me conforme y que no haga nada por su vida, sino poder vivir en paz. Y eso tiene que ver con la fe, con la fidelidad. Que las circunstancias que me toque vivir, ya tenga mucho o tenga poco, o esté en peligro de muerte o enfermedad, nada va a impedir que yo siga siendo fiel a Dios. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cierto? Hay gente de que cree de que son súper espirituales y que ninguna enfermedad lo va a tocar, ¿cierto? Porque ellos son los ungidos, todo, y de repente les dio COVID, ¿cierto? Y estaban predicando, ¿cierto? Que el COVID era una enfermedad de los demonios y que prácticamente a todos los que les dio COVID eran los cristianos tibios, ¿cierto? Que no tenían fe, ¿cierto? Porque el COVID era el anticristo, todo lo demás, ¿cierto? Y de repente les dio COVID. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo sepa de que nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior es vulnerable. Y que independientemente que yo me dé la fe o me dé la gracia de no pasar por una enfermedad, amén. Pero, y si la paso, voy a decir, ¿y qué pasó? Dios fallé yo, que no tengo fe. Yo voy a seguir siendo fiel en las circunstancias que me toque vivir. Y esa es la característica de los vencedores. Y es una fe, nosotros tenemos que entender de que la fe de los vencedores es una fe que no obra para obtener cosas. Y sé que quizás esto va a ser un poco contradictorio, pero cuando hablo de obtener cosas, no hablo de los galardones de Dios, sino hay una fe que, por ejemplo, yo quiero tener, ¿cómo se llama?, un trabajo. Estoy sin trabajo, todo, ayuno, oro 3 veces al día, leo la Biblia, todos los versículos bíblicos que hablan de tener fe, que Dios te va a dar la provisión que necesitas, los aprendo, los recito, los declaro y empiezo, declaro que Dios me va a dar un trabajo, declaro que Dios me va a dar puerta, envío un currículum y lo unto con aceite, ¿cierto? Esto va ungido, ¿cierto? Para que cuando lo lean Dios pone gracia, todo lo demás. Ayuno por eso, ayuno 3 veces al día, busco oración, hablo con los pastores aquí, que oren por mí, y que en parte está bien, ¿cierto? Pero esa es una fe que busca por obras un beneficio de parte de Dios. Pero la fe de los vencedores es diferente, porque la fe de los vencedores espera en Dios y está dispuesta a que venga lo que venga, que no quiere decir que no le pida a Dios por sus necesidades, pero ¿y si Dios no te quiere dar ese trabajo? ¿Y si Dios no te quiere sanar? ¿Y si esa enfermedad va a terminar con tu vida? Pero hermano, Dios nunca haría eso. Yo le puedo dar ejemplo de eso. El tema está que es una fe que se resigna a la voluntad de Dios, y esa es la fe de Jesús. Es una fe que esperaba la voluntad de Dios, y no que Dios hiciera su voluntad. Muchas veces nuestra fe se basa en tratar de torcerle la mano a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que necesitamos.
Pero la fe de los vencedores, ¿cierto? Es la fe que realmente expone lo que quiere a Dios, pero espera en su voluntad. Como Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, espera la voluntad de Dios y esa es su saciedad. Que sabe que puede ser que Dios le diga que sí o que le diga que no, pero lo que busco es que la voluntad de Dios se haga en mí. Y esa es la fe de los vencedores, y esa es la fe que nosotros tenemos que poner en práctica. Les iba a compartir todos los versículos que habíamos visto de los vencedores, pero solamente les voy a compartir uno por razón del tiempo, para no alargarme tanto, que es uno que me quedé, ¿cómo se llama?, meditando mucho ayer, el de las vestiduras blancas. Está en Apocalipsis 2, no, Apocalipsis 3, 5, si no me recuerdo. Sí. Vamos a leer este pasaje y con esto vamos a concluir sobre los vencedores. Vamos a leer desde versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Y les vuelvo a reiterar lo mismo que expliqué ayer, para los dos que estuvieron en el estudio ayer, no, perdón que lo vuelva a reiterar, pero ¿cómo nosotros morimos según la Biblia? Romanos 8 lo dice claramente Pablo cuando dice que si vosotros vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Entonces, andar en la carne nos mantiene muertos. No significa necesariamente morir físicamente, sino que nos mantiene en estado de muerte. Entonces, aquí dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es una persona que había dejado de ser espiritual. Tiene apariencia de ser espiritual, pero realmente andaba en la carne. Y ojo con esto, porque muchas veces nosotros podemos estar haciendo un servicio a Dios y lo podemos estar haciendo en la carne. Por eso que no depende de las obras, por eso que es por gracia. Porque yo puedo estar dándole de comer a los pobres, le puedo estar dándole de comer a un montón de gente, haciendo el bien, ¿cierto? Pongo una fundación, ayudo a la gente gratuitamente, pero si lo hago en la carne, no le agrada a Dios, porque no es por obras, es por gracia. ¿Ya? Versículo 2. Sé vigilante y confirma las otras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Acuerdan que vimos un mensaje sobre que hubo un rey que dice ahí de que hizo la voluntad de Dios, pero no con un corazón perfecto? Entonces, hizo la voluntad de Dios, lo que Dios quería, pero no lo hizo con un corazón perfecto. Y de eso se trata esto, de que justamente nosotros tenemos que ver si realmente estamos haciendo las cosas, la intención, la motivación que nos lleva a hacer las cosas. Y el culto, los estudios, servir a Dios, orar, leer la Biblia, si esa motivación es espiritual o es egoísta. Que Jonás, por ejemplo. Que no quiere decir que yo no busque saciar mis necesidades en Cristo, porque Dios quiere que lo hagamos. Pero el tema está si lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es para yo sentirme admirado, es para yo sentirme complacido por los demás, es para que todos me vean, ¿cierto? Para que todos me honren, etcétera, etcétera. O es realmente porque veo que realmente Dios es digno de que yo le sirva y me entregue toda mi vida a Él por lo que Él ha hecho en mí. Es diferente. Puedo estar haciendo las mismas cosas externamente, pero diferente. En un área se va a mover la carne y en otra se va a mover la unción de Dios, que es la vida de Dios. Dice, versículo 4. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos, tiempo presente. No dice serán, dice son. Y es importante porque aquí relaciona, porque ya está. Entonces, como veíamos bien, entonces aquí conecta lo natural con lo espiritual, y nosotros vemos de que lo espiritual tiene trascendencia sobre lo natural. Ya estaba escuchando una enseñanza el apóstol se llama Darío, sobre la resurrección, que justamente habla de eso, habla justamente de esto y de lo que hemos visto, ¿cierto?, hasta ahora. Y yo siembro acá en la tierra
Tengo el micrófono apagado. No. Ah, no, está bien. Ya. De que yo siembro, mientras estoy acá, ¿no es cierto?, en este cuerpo, ¿cómo podríamos decirlo?, en este envase, en esta peregrinación, ¿cierto?, que estoy viviendo en una realidad natural, yo siembro para las cosas espirituales. Y de esa manera yo demuestro de que las cosas espirituales tienen trascendencia sobre lo natural. ¿Ya? Entonces, aquí dice de que no han ensuciado sus vestiduras, y eso está hablando de ahora. Y eso se refleja en lo que va a pasar en el futuro. No has ensuciado tus vestiduras, en el futuro vas a ser vestido con ropas blancas. Pablo habla de eso cuando dice, ¿cierto?, de que sembramos estando en este cuerpo incorruptible, pero sembramos para lo incorruptible. Entonces, eso tiene relevancia. Ahora, ¿cómo nosotros no nos ensuciamos? ¿Cómo nosotros nos descontaminamos? ¿Cómo nosotros nos limpiamos? La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Pero también dice Pablo de que nosotros nos tenemos que limpiar de toda contaminación de carne y espíritu. Y ahí tiene que ver, ¿cierto?, nuestras luchas con la carne, cómo yo me limpio, el proceso de aprender, de luchar contra la carne, de hacer, ¿cómo se llama?, de morir la carne, ¿cierto? Y todo eso. Y además, el otro proceso, ¿cierto?, que tiene que ver con la descontaminarme de los espíritus, que tiene que ver con contaminación demoníaca. Pasar por ministración, sacar los demonios que pueden haber en mí o que me pueda contaminar en el trayecto. ¿Sí? Porque uno se puede contaminar, nadie está exento. Entonces, de esa manera yo me voy limpiando. Y aquí dice, no han ensuciado sus vestiduras, un reflejo de lo que están haciendo aquí espiritualmente, pero en esta vida natural, cómo tiene un reflejo y un efecto directo en lo que va a pasar en la venida del Señor Jesús. No se han ensuciado aquí, van a ser vestidos con vestiduras blancas. Han sido fieles aquí, van a recibir galardón. Entonces tiene un efecto, tiene una relación. Y después el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Vencer qué? El no contaminarme, el no ensuciarme. El estar constantemente sacando las cosas que me voy dando cuenta que están sucias en mí, ya sea contaminación de espíritu o contaminación de carne, voy trabajando en aquello. Y eso va a tener efecto que voy a ser un vencedor. Y los vencedores van a ser vestidos de ropa blanca. ¿Amén? Entonces no es solamente algo que pasó en el momento que yo dije, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador y estoy vestido de ropa blanca. No, aquí dice de que los vencedores van a ser vestidos con ropa blanca. Y eso lo dice la Biblia, no es una conclusión mía, lo dice textualmente. Ahora, ¿qué más dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No nos vamos a meter ¿cómo se llama?, en ese tema. Creo que con esto ya más que suficiente por hoy, para no alargar tanto el mensaje. Estoy tratando de hacer el mensaje de medio. Eso. ¿Cómo se llama? No sé si tienen algún comentario que quieran hacer antes de que veremos. ¿No? Entonces, los insto a ser vencedores, a vencer en las circunstancias que nos toque vivir. Nos va a tocar vivir tiempos de escasez, nos va a tocar vivir tiempos de abundancia. Dios nos quiere bendecir con abundancia. Dios quisiera que no pasáramos nunca escasez, pero la Biblia nos habla de que van a haber momentos que nos va a tocar vivir situaciones complejas y situaciones de abundancia donde ambas Dios nos va a estar probando y formando nuestro corazón en todas las circunstancias. Así que eso, amados. En la Biblia hay un pasaje, o unos pasajes donde hay el padre de Efraín, si no me equivoco, estuvo en la cárcel, estuvo bastante atribulado, diferentes temas, y estaba siendo así como en pobreza y todo el cuento, pero aún así el Señor le daba diferentes cosas, no tanto en riquezas, sino en otras provisiones.
Claro, mira, súper bueno porque José, como tú dices, es un ejemplo de esto, es un ejemplo de un versículo. Porque hay una enseñanza del apóstol que yo les doy el consejo que la escuchen, que habla de la bendición de Dios. Que hay una diferencia entre ser bendecido por Dios y ser bendito. Que una persona que es bendita, ¿cierto? Es una persona que la bendición de Dios constantemente está en él. Pero una persona que es bendecida por Dios es alguien que en algún momento de su historia Dios lo bendijo con algo. En cambio, José era una persona que era bendita. Entonces, como tú bien dices, él pasó una terrible tribulación. Primero, despreciado por sus hermanos, envidia y todas esas cosas. Quizás por cómo él era, ya. Pero el tema está que casi lo matan. Fue vendido como esclavo. Después de ser el niño mimado, ¿cierto? Que lo tenía a todo su alcance, de repente se encontró de un día para otro como un esclavo, donde tenía que trabajar, si no podía hasta morir. Y fue, entonces, en todas esas circunstancias nosotros vemos de que cuando estaba como esclavo con Potifar, dice de que Potifar vio de que Dios bendecía a José en todo lo que hacía. Pero eso no quiere decir que José era rico o que dejó de ser esclavo, sino que estando en la condición de esclavo, Dios bendecía todo lo que hacía, y eso hizo de que Potifar lo pusiera como encargado de toda su casa, pero no dejó de ser esclavo, y no volvió con su familia, ¿cierto? Y sus hermanos no le dijeron, oh, perdónanos por lo que hicimos, eso siguió ahí, pero estaba siendo bendecido por Dios. Después, peor aún, fue preso por algo que no hizo. O sea, fue preso más encima por no ser infiel, o por no caer, o por no... Más encima pagó el precio de su honestidad con la cárcel. Porque estoy seguro de que si hubiese caído en fornicación con esa mujer, lo más probable es que no hubiese ido a la cárcel y que hubiese quedado como el amante de la mujer, ¿cierto? Y la mujer le hubiese dado quizás cuantas cosas. Pero por el hecho de no caer, se fue preso como si hubiese caído. Y aún en la cárcel, o sea, ahora peor que un esclavo, porque era un esclavo, ahora encarcelado. ¿Sí? Y aún ahí en la cárcel, Dios lo bendijo. Y el jefe de la cárcel vio de que todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Pero no salió de la cárcel, siguió preso, mientras Dios lo estaba bendiciendo. Entonces, como tú bien dices, ese es un ejemplo de un vencedor. Porque en todas esas cosas él seguía siendo fiel a Dios. Nunca dejó de ser fiel a Dios. Y eso culminó con que Dios lo pusiera sobre Egipto, pero ni siquiera él fue el rey de Egipto, porque estaba bajo las órdenes del faraón. Y aún en eso él fue fiel. ¿Y dónde estuvo la demostración más grande de que él era fiel? De que cuando estaba en esa posición, donde él ya no tenía que rendirle cuenta a nadie por matar a alguien, porque era el segundo después del faraón, ¿cierto? Se encontró con sus hermanos. Él podría sencillamente no le maten a esto y nadie lo hubiese dicho por qué. Él hubiese simplemente dado la orden y ahí no hubiese quedado. Entonces ahí vemos de que su corazón era fiel. Entonces justamente ese es un ejemplo, quizás el ejemplo más grande de una persona que se mantuvo fiel y fue un vencedor. Estando como esclavo, se mantuvo como vencedor. Estando en la cárcel, se mantuvo como vencedor. Así también nosotros en cada circunstancia tenemos que mantenernos fieles en la realidad que nos toque vivir. Amén. Gracias, hermano. Realmente un súper buen ejemplo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por poder estar reunidos, aunque sea a la distancia, y con Franco aquí también, Señor, y con mi esposa y mi hijo. Yo te ruego, Señor, que nos llenes de ilusión, que nos des convencimiento y entendimiento de la necesidad de ser vencedores. Nosotros aceptamos el llamado a ser vencedores, recibimos este llamado, queremos correr esta carrera de ser vencedores, de perseverar hasta el fin. Queremos ser dignos, queremos vestirnos con ropas
blancas. Queremos no ensuciarnos, no contaminarnos con el mundo, con la carne, con el pecado, con Satanás. Queremos ser vencedores, queremos ser gente aguerrida, queremos ser gente que sea vencedor, que sea fiel a ti en cualquier circunstancia que nos toque vivir, en abundancia, con escasez, en enfermedad, en peligro de muerte, en persecución. Señor, te necesitamos. Límpianos de todas las contaminaciones de carne y de espíritu que hay en nosotros, Señor. Muéstranos de una manera que no podamos resistir y no podamos dejar de ver de que hay una necesidad de que seamos limpiados. Saca las amarguras de nuestro corazón, los resentimientos, Señor, que están ocultos en nuestro corazón muchas veces con la autoridad, con la riqueza, con la pobreza, con todas esas cosas, incluso con nuestros cuerpos, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter. Saca todo el resentimiento que hay en nosotros, límpianos, Señor, porque queremos ser vencedores, queremos ser fieles hasta el fin, hasta la muerte, aunque eso nos lleve hasta la muerte, como dice tu palabra, ser fiel hasta la muerte, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que pongas esta instancia, Señor, en nosotros, el anhelo, el deseo, la necesidad de ser vencedores. Y esta carrera que nos has llamado, que lo podamos ver no como algo que es algo difícil de alcanzar, sino al contrario, es una gracia que tú nos das, una oportunidad que tú nos das, una dignidad que tú nos das, es una honra para nosotros que tú nos des la opción de poder ser dignos, porque no lo merecemos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran gracia, Señor, y pon en nosotros ese llamado, Señor. Llénanos de tu unción para poder lograrlo. Yo rompo las cadenas que atan nuestro entendimiento. Rompo las cadenas de amargura en el nombre de Jesús. Las cadenas de opresión, de amarguras por necesidades económicas, por necesidades familiares, en el nombre de Jesús, por carencias en nuestra vida, en nuestra infancia, por parte de nuestra familia, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos, de autoridades, de pastores, de un montón de cosas. Rompo esas carencias en el nombre de Jesús, esas cadenas que nos atan en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo y cancelo toda obra demoníaca que nos quiere mantener oprimidos, que nos quiere mantener en conformismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y envío ángeles libertadores a obrar libertad y liberación de Jesucristo en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados. Voy a dejar de grabar. Por favor, hermano.